Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, un océano de diamantes indiferentes. En la azotea, el aire vibraba con el murmullo de conversaciones calculadas y el tintineo de copas de champán. Era la fiesta anual de la firma, el escenario perfecto para el poder y la ambición. Justo antes de cruzar las puertas de cristal, Elena detuvo a Marcos. Su rostro, usualmente un mapa de expresiones cálidas que él había memorizado, era ahora una máscara de fría determinación. «Marcos, escúchame bien», dijo su voz, un susurro afilado. «Esta noche, aquí dentro, no me conoces, no somos nada. Si alguien descubre que estoy casada, arruinará la promoción por la que he luchado tanto». No era una petición, era un ultimátum. Para Marcos, esas palabras cayeron como fragmentos de hielo en su pecho. Durante años, su vida había sido el andamio invisible que sostenía los sueños de Elena. Él era el arquitecto prometedor que había puesto en pausa sus propios planos para ser el pilar de su esposa. Él era las cenas, calientes después de sus jornadas de 14 horas, el oído paciente que escuchaba sus frustraciones, el ancla que la mantenía con los pies en la tierra. Él creía que su sacrificio era la más pura forma de amor, un pacto silencioso que los hacía un equipo invencible. Ahora, en el umbral de su triunfo, ella lo borraba de la ecuación, reduciendo su existencia a un secreto vergonzoso. Su rutina diaria era un ballet de apoyo. Se despertaba antes para prepararle el café, exactamente como a ella le gustaba. Revisaba su agenda, recordándole reuniones importantes, celebraba sus pequeñas victorias con su vino favorito y la consolaba en sus derrotas con una calma que ella parecía haber perdido. Sus amigos lo admiraban por su devoción. «Eres el esposo perfecto», le decían. Y él sonreía porque ser el soporte de Elena era su identidad, su propósito. Soñaban con una casa diseñada por él, con hijos que tendrían la ambición de ella y la paciencia de él. Un futuro construido juntos, ladrillo a ladrillo. Pero las grietas habían comenzado a aparecer, tan finas que al principio las ignoró. Pequeñas injusticias silenciosas. Noches en las que ella llegaba tan tarde que ya no hablaban, solo compartían el silencio de un dormitorio. Comentarios casuales sobre cómo las ataduras familiares frenaban a sus colegas. Una vez, en una cena con sus jefes, ella lo presentó como un amigo y luego se rió, diciendo que era una broma. Él se rió también, pero el sabor amargo de la mentira se le quedó en la garganta. Lo minimizó todo. Es el estrés, se decía, la presión de ese mundo corporativo es brutal. Cuando consiga la promoción, todo volverá a la normalidad. Se convenció a sí mismo de que esos desaires no eran personales, sino daños colaterales en una guerra que ella estaba luchando por los dos. Él era un soldado en su ejército, y a veces los soldados deben permanecer en las sombras. Creía firmemente que podía mantener todo bajo control, que su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta. Pero esa noche, frente a esas puertas de cristal, la tormenta no estaba afuera, estaba dentro de ella. La frialdad en sus ojos no era estrés, era una elección. La urgencia en su voz no era miedo, era una orden. Marcos la miró, buscando un rastro de la mujer con la que se había casado, la que se acurrucaba a su lado por las noches y le susurraba sus sueños al oído. No la encontró. En su lugar, vio a una extraña con una ambición tan voraz que era capaz de devorar el propio pasado. Asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. El nudo en su gargadura le impedía hablar. ¿Qué podía decir? ¿Que su petición destrozaba el corazón de su matrimonio? ¿Que lo hacía sentir como un estorbo, una vergüenza? Cualquier protesta solo confirmaría su argumento. Él era una complicación, una atadura. Así que,
Con el orgullo herido, pero con la lealtad de un hábito arraigado, aceptó su papel en la farsa. Entró solo a la fiesta. El lugar era un despliegue de opulencia. Mármol, cristal y vistas panorámicas. Se sirvió una copa de algo caro que no pudo saborear y buscó un rincón desde donde pudiera observar sin ser visto. Se convirtió en un fantasma, una sombra en la periferia de un mundo deslumbrante que no era el suyo. Y entonces la vio. Helena, bajo las luces, era magnética. Se movía con una gracia y una confianza que él rara vez veía en casa. Reía, encantadora y brillante, con su jefe, el poderoso señor Soto. Se presentaba a sí misma como la soltera dedicada que la empresa adoraba, una mujer libre de distracciones, completamente entregada a su carrera. Cada sonrisa, cada gesto calculado era una puñalada para Marcos. Sus miradas se cruzaron por un instante. Los ojos de ella le lanzaron una advertencia silenciosa, un destello de pánico y orden. No te acerques, no existes. Él desvió la vista, sintiendo una oleada de humillación tan intensa que le cortó la respiración. Estaba solo, completamente solo, en una habitación llena de gente. El hombre que había construido su mundo alrededor de ella ahora era un extraño al que no se le permitía ni siquiera reconocerla. El eco de sus propias excusas resonaba en su cabeza. Es el estrés, es temporal, es por nosotros. Mentiras, dulces mentiras que se había contado a sí mismo para no ver la dolorosa verdad. Para Helena, él ya no era un compañero, era un obstáculo. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso. Cada minuto era una pequeña eternidad de humillación. Marcos se aferraba a su copa con los nudillos blancos, el frío del cristal anclándolo a una realidad que se desmoronaba. El murmullo de la fiesta era un zumbido sordo en sus oídos, un ruido de fondo para el grito silencioso que crecía en su pecho. Veía a Helena moverse por la sala, una constelación brillante en un universo ajeno. Reía con una facilidad que él ya no reconocía. Tocaba el brazo de su jefe, el señor Soto, con una familiaridad ensayada. Era una actriz brillante, y él era el único en la audiencia que conocía el verdadero guión. Sus manos comenzaron a temblar, un temblor casi imperceptible. La respiración se le atoró en la garganta. El aire acondicionado del lugar parecía haberle robado todo el oxígeno. Se sentía expuesto, desnudo, a pesar de estar escondido en las sombras. Cada sorbo de champán le sabía a ceniza, las mentiras que se había contado a sí mismo. Es temporal, es por nosotros, es solo estrés. Se desintegraron bajo la cruda luz de esa fiesta. Esto no era un sacrificio compartido, era una anulación. Él no era un compañero, era un inconveniente que debía ser ocultado, un mueble viejo que no encajaba en la nueva decoración de su vida. Fue entonces cuando una voz suave, curiosamente cercana, lo sacó de su trance. ¿Odiando cada segundo? ¿O simplemente eres muy bueno fingiendo indiferencia? Se giró. A su lado, una mujer lo observaba con una media sonrisa divertida. Era Isabela, la hija del señor Soto. La había visto antes en fotos, pero en persona tenía una presencia tranquila y penetrante. No llevaba el brillo forzado del resto de los invitados. Sus ojos, inteligentes y directos, parecían ver más allá de la fachada. Marcos forzó una sonrisa. Un poco de ambas cosas, supongo. Lo entiendo, dijo ella, apoyándose en la barandilla de cristal. Mi padre llama a esto networking. Yo lo llamo el desfile anual de la hipocresía. Su honestidad fue como un golpe de aire fresco. Él soltó una pequeña risa, la primera genuina de la noche. ¿Y qué papel juegas en el desfile? El de la hija, del jefe, aburrida y ligeramente cínica, respondió sin dudar. Es un papel cómodo, nadie espera mucho de mí. ¿Y tú? No te he visto hablar con nadie. Pareces un hombre con un secreto. La ironía de sus palabras lo golpeó con fuerza. Tenía un secreto, sí.
Un secreto que en ese momento se sentía como una herida abierta, pero en lugar de cerrarse, algo dentro de él se movió. Un interruptor. Elena le había dado un papel, el de un extraño. Y si iba a ser un extraño, al menos sería uno con su propia voz. Mi secreto es que prefiero construir cosas que duren, en lugar de vender cosas que no existen, dijo Marcos, su voz más firme de lo que esperaba. Isabela levantó una ceja, interesada. ¿Eres arquitecto? Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo habló de su pasión, no de los sacrificios, no de los proyectos en pausa, sino de la belleza de las líneas, de la luz y el espacio. Habló de su sueño de diseñar casas que se sintieran como un refugio, no como una vitrina. Isabela lo escuchaba, de verdad lo escuchaba, haciendo preguntas inteligentes, viendo al hombre que había estado escondido detrás del esposo devoto. La conversación fluyó sin esfuerzo. Pasaron de la arquitectura al arte, de los viajes a los libros. Marcos se sintió ligero. La tensión en sus hombros se disipó. Se permitió ser ingenioso, carismático. El hombre que era antes de que su mundo se encogiera para caber en la sombra de la ambición de Elena. No lo hacía por venganza, lo hacía por supervivencia. Estaba reclamando un pedazo de sí mismo que había entregado voluntariamente y que ahora se daba cuenta de que nunca debió regalar. Desde el otro lado de la sala, Elena lo vio. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Vio a su marido, su secreto vergonzoso, conversando animadamente con la hija del hombre al que intentaba impresionar. Vio la admiración en los ojos de Isabela. Vio a Marcos erguido, seguro, magnético. Era una versión de él que casi había olvidado. Una punzada de algo que no pudo identificar, celos, pánico, rabia, la recorrió. Le lanzó una mirada de advertencia, pero esta vez él no la vio. O quizás eligió no verla. La fiesta comenzó a disolverse. Los invitados se despedían con promesas vacías y sonrisas agotadas. Elena, eufórica por su éxito social, caminó con paso decidido hacia la salida. Había conseguido lo que quería. Había encantado a las personas adecuadas. Había reforzado su imagen de mujer poderosa y sin ataduras. Ahora solo quería ir a casa, quitarse los tacones y volver a su vida normal, donde Marcos la estaría esperando para escuchar cada detalle, para celebrar su victoria. Salió a la acera, el aire fresco de la noche en su rostro. Buscó su coche, esperando ver las luces encendidas, a Marcos listo para retomar su rol. Pero el coche no estaba. Su corazón dio un vuelco, y entonces lo vio. Al otro lado de la calle, bajo la luz de una farola, estaba él. Reía de algo que Isabela acababa de decir. No era una risa forzada, era abierta, genuina. El señor Soto se acercó, le dio una palmada amistosa en la espalda a Marcos y les dijo algo, señalando su elegante sedán negro que esperaba con el chofer. En ese instante, Marcos levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena a través del tráfico nocturno. La distancia parecía un abismo insalvable. Su rostro estaba tranquilo, sereno, indescifrable. No había ira, ni dolor, ni súplica, solo una calma devastadora. Elena esperó que él se disculpara, que cruzara la calle, que volviera a su lugar, pero él no se movió. Con una lentitud que le heló la sangre, Marcos negó sutilmente con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, pero que gritaba un final. Luego se giró y subió al lujoso auto de los Soto, que se deslizó suavemente en la noche, desapareciendo entre las luces de la ciudad. Elena se quedó sola en la acera. El eco de una risa que no era para ella resonaba en sus oídos. Había conseguido exactamente lo que había pedido, que su esposo fingiera no conocerla. Y ahora, mientras el silencio la envolvía, se enfrentaba a la aterradora posibilidad de que esa farsa se hubiera convertido en su nueva y permanente realidad.
El silencio dentro del sedán de los Soto era denso, un terciopelo oscuro apenas interrumpido por el suave murmullo del motor. Afuera, las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanillas como lágrimas de neón. Marcos miraba el paisaje urbano sin verlo realmente. Su mente era un torbellino, reproduciendo en bucle la imagen de Elena, sola en la acera, su expresión de triunfo desmoronándose en una máscara de incredulidad. No sentía victoria, ni siquiera venganza, solo un vacío helado y una extraña y aterradora calma. «Tiene una visión interesante de la arquitectura, Marcos», dijo de pronto el señor Soto, su voz grave rompiendo el silencio. Miraba a Marcos a través del espejo retrovisor. «Mi firma está invirtiendo en un par de proyectos inmobiliarios boutique. Necesitamos a alguien que entienda que el lujo no es opulencia, sino espacio y luz, como usted dijo». Marcos se giró, sorprendido. «Gracias, señor. No me agradezca. El talento escasea», zanjó el hombre. Sacó una tarjeta de su cartera y se la pasó. «Llámeme el lunes, sin compromisos, solo una conversación». Isabela, sentada a su lado, le dirigió una pequeña sonrisa de aliento. «Mi padre no regala cumplidos», susurró, «ni oportunidades». Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, Marcos se despidió con una gratitud genuina que le costó expresar. Subió en el ascensor, sintiendo el peso de la tarjeta en su bolsillo. Era más que un trozo de cartón, era una puerta, una que no sabía si tenía la fuerza para cruzar. La luz del apartamento estaba encendida. Elena estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados. Se había quitado los tacones, pero aún llevaba el vestido de la fiesta, ahora arrugado, como una armadura abollada. «¿Se puede saber qué fue eso?», siseó, su voz temblando de una furia contenida. «¿Humillarme de esa manera? Con la hija de mi jefe». Marcos dejó las llaves en la mesita de la entrada. Lo hizo con una lentitud deliberada, un gesto que lo anclaba al presente. «Hice exactamente lo que me pediste, Elena», respondió, su voz tranquila, desprovista de la emoción que ella esperaba. «Fingí que no te conocía. Fui un extraño. Parece que se me dio bastante bien». Ella soltó una risa incrédula, amarga. «No te hagas el estúpido. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Teníamos un plan. Nuestro futuro, repitió él, y la pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de años de escenas frías y sonrisas forzadas. «Oh, tu futuro. Un futuro en el que yo soy un accesorio conveniente en casa y un secreto vergonzoso en público». Era una noche, Marcos. Una sola noche para asegurar la promoción que nos daría todo lo que hemos soñado. «El problema, Elena», dijo él, mirándola a los ojos por primera vez, y ella retrocedió un paso ante la gélida claridad de su mirada. «Es que me creí la mentira por mucho tiempo. Esta noche simplemente dejé de hacerlo». Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. No hubo gritos ni platos rotos, solo el sonido de sus pasos firmes sobre el suelo de madera. Abrió el armario y sacó una maleta vieja. No la llenó de ropa. Metió su portafolio de proyectos, sus viejos cuadernos de bocetos, los lápices de dibujo que no había tocado en años. Su identidad olvidada. Elena lo siguió, su furia dando paso a un pánico creciente. «¿Qué haces? Marcos, detente. Estás exagerando». Él cerró la maleta. Se detuvo frente a ella. Por un instante, vio un destello de la mujer de la que se había enamorado, una vulnerabilidad en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por el cálculo, por la estrategia. «Te di todo, Elena. Mi tiempo, mis sueños, mi apoyo incondicional. Lo único que te pedí a cambio fue que no me hicieras invisible», dijo él, su voz rota por un dolor que ya no intentaba ocultar. «Y esta noche me pediste exactamente eso. Lo siento, pero ya no puedo». Caminó hacia la puerta. Ella no intentó detenerlo. Se quedó paralizada,
viendo cómo el hombre que había sido su base, su red de seguridad, el arquitecto de su vida, recogía sus herramientas y se marchaba. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, casi anticlimático, pero para ambos resonó como el derrumbe de un edificio. Los días que siguieron fueron un borrón de habitaciones de hotel impersonales y cafés baratos. El silencio era su única compañía. Un silencio tan profundo que podía oír sus propios miedos susurrándole al oído. ¿Había tirado por la borda años de su vida por una noche de orgullo herido? ¿Qué haría ahora? Estaba solo, sin trabajo, sin hogar. La sensación de caída libre era abrumadora. Una mañana, mientras miraba su reflejo demacrado en la ventana de un café, sus dedos encontraron la tarjeta del señor Soto en su bolsillo. La sacó. Las letras doradas brillaban bajo la débil luz. Era un ancla, una posibilidad. Con manos temblorosas, marcó el número. La conversación fue breve, directa. El señor Soto lo citó en su oficina esa misma tarde. Marcos pasó el resto de la mañana en la biblioteca pública, imprimiendo su antiguo portafolio. Al tocar los diseños, al ver las líneas y los conceptos que había creado, sintió una chispa, un eco de la pasión que había enterrado bajo capas de sacrificio. Se presentó a la reunión con un traje prestado, pero con una confianza que no sentía en años. No habló de su vida personal, habló de arquitectura, de cómo un edificio podía cambiar el estado de ánimo de una persona, de cómo la luz natural era el mayor lujo. El señor Soto lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Al final, le ofreció un proyecto, un desafío: diseñar un pequeño complejo residencial en las afueras. Un contrato como freelance. Era un comienzo. Con el primer pago, alquiló un pequeño apartamento tipo estudio. Era un espacio vacío, con paredes desnudas y eco, pero era suyo. La primera noche durmió en el suelo, usando su chaqueta como almohada, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era la paz de la autonomía. Poco a poco, empezó a reconstruir, no solo el apartamento, sino a sí mismo. Pintó las paredes de un blanco brillante. Compró una mesa de dibujo de segunda mano y la colocó junto a la ventana más grande. Pasaba las noches trabajando en los planos, con música clásica de fondo, perdiéndose en el trabajo que amaba. Cada línea que trazaba era un acto de recuperación. Una tarde, su teléfono sonó. Era Isabela. «Mi padre me dijo que estás trabajando en el proyecto de la colina», dijo ella, su voz cálida y directa. «Pensé que quizás querrías tomar un café. Conozco un lugar cerca de la obra con unas vistas increíbles». Se encontraron en una pequeña cafetería con una terraza que dominaba la ciudad. Hablaron durante horas. No de Elena, no de la fiesta, sino de arte, de libros, de sueños. Marcos se encontró riendo, una risa genuina y fácil. Se sintió visto, escuchado. «Es bueno ver al arquitecto del que me hablaste esa noche», le dijo Isabela al despedirse con una sonrisa sincera. Esa frase se quedó con él. Ella no había visto a un esposo herido o a un hombre perdido. Había visto a un arquitecto, y ahora él también comenzaba a verlo de nuevo. Regresó a su apartamento esa noche y se detuvo frente al espejo. El hombre que le devolvía la mirada ya no parecía un fantasma. Sus ojos tenían un brillo nuevo. Aún había tristeza, cicatrices que tardarían en sanar. Pero también había algo más, una determinación tranquila, la fuerza silenciosa de un hombre que se había derrumbado hasta los cimientos y había decidido, ladrillo a ladrillo, empezar a construir de nuevo. Esta vez, para sí mismo. 2 años después, el aire no olía a champán caro ni a ambición, sino a césped recién cortado y a madera nueva. No había luces de neón parpadeantes, sino la luz dorada del atardecer filtrándose a través de amplios ventanales que él mismo había diseñado. No era una fiesta en una azotea, era la inauguración de Colina Serena,
El complejo residencial que se había convertido en la joya de la firma Soto y en el renacimiento de Marcos como arquitecto. Ya no se escondía en las esquinas. Se movía por el espacio con una calma que era el centro de gravedad del lugar. Llevaba una camisa de lino, sin corbata, y unos pantalones a medida. Su ropa ya no era un disfraz para encajar, sino una extensión de su propia estética. Simple, funcional, elegante. Saludaba a los nuevos residentes por su nombre, escuchaba a los inversores con interés genuino y reía con los obreros que le daban palmadas en la espalda. Era su mundo, un mundo que él había construido desde los cimientos. Isabela se acercó a él, entregándole una copa de vino blanco. Su relación había evolucionado hacia una profunda amistad y una formidable sociedad profesional. Ella era la visión, él era la estructura. «Lo lograste, Marcos», dijo ella, sus ojos brillando con un orgullo sincero. Él sonrió, una sonrisa que ahora le llegaba a los ojos. «Lo logramos», corrigió. «Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía». «Yo no creí en ti», replicó ella suavemente. «Simplemente vi al arquitecto del que me hablaste esa noche. Solo tenías que recordarlo». Su conversación fue interrumpida por un murmullo. El propio señor Soto estaba presentando a Marcos ante un pequeño grupo de periodistas. «El talento de Marcos no está en diseñar edificios», decía el hombre con su vozarrón, «sino en crear hogares, en entender que la verdadera arquitectura es un refugio para el alma». Marcos sintió una oleada de calor. No era validación lo que había buscado, sino respeto, y lo había encontrado. Fue entonces cuando la vio, al otro lado del patio central, cerca de una fuente que él había diseñado para que su sonido ahogara el ruido de la ciudad. Estaba Elena, impecable como siempre, con un traje sastre que gritaba poder y éxito, pero estaba sola. Observaba todo desde la distancia, una espectadora en un universo que ya no le pertenecía. Sus miradas se cruzaron. No hubo advertencia en sus ojos esta vez, solo una mezcla de asombro y una tristeza infinita. Por un momento, Marcos dudó. El viejo instinto de protegerla, de suavizar el golpe, luchó por salir, pero lo contuvo. Con un asentimiento tranquilo a Isabela, comenzó a caminar hacia ella. No por obligación ni por rencor, sino porque ya no le tenía miedo al pasado. «Hola, Elena», dijo, su voz firme y serena. Ella tardó un segundo en responder, como si su presencia la hubiera desarmado. «Marcos, esto es increíble, es completamente tuyo». «Sí, lo es», respondió él sin orgullo, solo con la certeza de un hecho. Hubo un silencio incómodo. El sonido del agua de la fuente llenó el vacío. «Conseguí la promoción», dijo ella de repente casi en un susurro. «La que quería esa noche y la siguiente. Ahora soy socia directora. Me alegro por ti, Elena, de verdad». Y era cierto, su éxito ya no le restaba nada a él. Ella soltó una risa corta, sin alegría. «No, lo estás, y no deberías. Lo perdí todo para ganar algo que resultó no importar tanto». Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo. «Tú construiste esto, un hogar. Yo solo construí una oficina más grande». Marcos la miró, y por primera vez en años no vio a la mujer que lo había roto, sino a una persona que se había perdido en su propio laberinto. «Tú ganaste tu carrera, Elena», dijo con una empatía inesperada. Yo me encontré a mí mismo. Supongo que ambos conseguimos lo que necesitábamos, aunque no lo supiéramos en ese momento». Le ofreció una pequeña y triste sonrisa, un adiós definitivo a todo lo que habían sido. Y luego se dio la vuelta y se alejó, dejando que el sonido de la fuente se llevara sus últimas palabras. Regresó al corazón de la celebración, al calor de la gente, a su presente. Más tarde esa noche, en su propio apartamento dentro del complejo, se sirvió un vaso de agua y se paró frente al gran ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo.
el mismo océano de diamantes que una vez le había parecido tan indiferente, pero ahora no se sentía pequeño ni invisible. Había aprendido de la manera más dura que a veces. Una vida debe derrumbarse por completo para poder reconstruirla sobre cimientos más fuertes. La caída no había sido el final, había sido el principio. El dolor no había sido un castigo, sino el combustible que lo había obligado a buscar sus propios planos, a diseñar su propia existencia. Comprendió que la verdadera superación no era olvidar el pasado, sino integrarlo como parte de la estructura que te sostiene hoy. Cada traición, cada lágrima, cada noche de soledad habían sido los materiales con los que, sin saberlo, había levantado su nueva vida. Una vida donde la dignidad no se negociaba y la felicidad era un espacio diseñado a su propia medida. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.